Soy Pocho Salcedo y doy la bienvenida a nuestra audiencia en América Latina y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y Hawái. Una vez más, los invito desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. No se puede sobreestimar la contribución de los periodistas con cámaras en mano que reportan desde zonas de grandes conflictos. Ellos son actores esenciales para enmarcar la forma en que vemos y entendemos los conflictos y la historia. Hoy hablamos con un reconocido fotoperiodista cuyo trabajo ha aparecido en revistas y periódicos de su país y el mundo entero. También es docente de fotografía y fotoperiodismo en universidades y ha creado un instituto internacional especializado para formar fotoperiodistas profesionales. Ulises Castellano, bienvenido al ADN de las noticias. Gracias por la invitación. Ulises Castellanos es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y máster en Narrativa y Nuevas Tecnologías en la Universidad Panamericana. Estudió fotografía en Casa de las Imágenes y en la Escuela Activa de Fotografía en México y en el Centro de Perfeccionamiento de Periodistas en París, Francia. Trabajó y coordinó en revistas y periódicos reconocidos en México y Francia. Profesor en la Universidad Iberoamericana y actualmente profesor de fotoperiodismo en la Universidad Panamericana. Profesor invitado en universidades de Francia y España. Entre sus publicaciones se encuentra Manual de Fotoperiodismo, Retos y Soluciones. En la mira, Apuntes de un editor de fotografía, editado por la Universidad Iberoamericana. Ciudad Prohibida, libro fotográfico sobre China, editado por Artes de México en la colección Luz Portátil. 719, que conmemora 30 años del terremoto en la Ciudad de México, libro coeditado con La Cabra Ediciones, Círculo Rojo y el Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, Ulises, comenzaremos en el principio. Las grandes batallas y la guerra en general eran reflejadas antiguamente en pinturas que hasta ahora las podemos ver en museos. Luego, en 1853, en la guerra de Crimea, nace el periodismo de guerra. Varios fotógrafos cubrieron conflictos y crearon una serie de impresiones que mostraban a la gente cómo era un conflicto militar masivo. 170 años después, ahora, el impacto visual de la fotografía y el fotoperiodismo es central para contar la historia de un conflicto. ¿Estás de acuerdo tú? Sí, estoy de acuerdo. El problema está en que hoy en día el fotoperiodismo profesional, vamos a ponerlo así, está fuera de la guerra, por ejemplo, tanto en el frente de Ucrania como en el frente de Gaza. Las imágenes que vemos son de ciudadanos, de soldados y de gente que está muy involucrada en el problema. Hoy en día ha resultado muy difícil enviar periodistas a la zona y se quedan normalmente en las fronteras. Es decir, lo que estamos viendo en redes sociales sobre todo, porque bueno, hay que decirlo, los medios han perdido protagonismo, han perdido sentido de la oportunidad y estamos viendo imágenes legítimas, imágenes reales, combinadas con imágenes falsas en ambas guerras, y ese es el nuevo paradigma de la cobertura de guerras de hoy en día. En la Segunda Guerra Mundial, me salto la primera, pero en la Segunda Guerra Mundial vimos o vieron nuestros antecesores las fotografías a posteriori. Time, Life y demás publicaban semanas después lo que pasaba en Europa. Hoy en día es en tiempo real, pero en tiempo real lo que estamos viendo son ansias por ganar la narrativa del conflicto. Y entre más muertos inocentes tenga yo, más gente voy a ganar para mi causa. Bueno, es un cambio muy importante, gracias por hacerlo notar. Y quiero hablar a ti como profesional.
¿Cómo influyen las emociones en tu fotografía? Tú estuviste hace poco en Acapulco, donde hubo un desastre muy grande en México. ¿Te esfuerzas tú por lograr un desapego o abrazas tus sentimientos como parte de la narrativa fotográfica? Mira, sí, vengo regresando de Acapulco, donde pegó un huracán categoría 5 en un puerto muy emblemático de nuestro país, en México. Pero también he estado en conflictos armados antes y te puedo decir que el escenario siempre se parece. Un escenario de guerra o de huracán rompe toda la lógica, toda la cadena de suministros, la rompe por completo lo que imaginamos de una ciudad. Para quien nos esté escuchando y ve y vive en una ciudad medianamente bien urbanizada, pues va a una tienda y compra agua, compra productos, compra chocolates, compra comida y se regresa. Eso es lo que se pierde inmediatamente después de una guerra o después de un huracán. ¿Qué hacemos los fotógrafos? Retratar eso. ¿Qué pasa con lo emocional? Todo, porque tú también estás sufriendo, digamos que ese nuevo contexto. Lo que tiene uno que hacer como profesional, que es lo que tratamos de hacer, es prepararnos para llegar al sitio y tratar de trabajar hasta donde sea posible sin que el contexto te afecte. Es inevitable que el contexto te afecte porque estás allá adentro. Pero de alguna manera todas las imágenes que tomamos tienen que ver con lo que estamos viendo. Hace tiempo que el paradigma de esto sucedió frente a así lo vi, está ganando el así lo vi. Entonces, hoy en día, tanto los periodistas como los ciudadanos, lo que estamos y están reportando es así lo vi. Ah, muy interesante. ¿Crees tú que la fotografía puede transmitir el contexto más o menos completo de una situación? ¿Cómo se asegura de lo que se cuenta es una historia veraz? Te voy a mostrar dos ejemplos, uno tuyo. Esta es una fotografía tuya. Cuéntanos un poquito qué contexto es el que querías transmitir y cuéntanos sobre esa situación en particular. Mira, esa es una fotografía de 1994. Se van a cumplir 30 años de esa imagen. Y es en el contexto del levantamiento zapatista, una guerrilla local en el sur de México, donde fue el primer encuentro entre periodistas y guerrilleros. Como en todo encuentro, pues primero te emboscan, te piden que te identifiques, etcétera, etcétera, y yo ahí decidí tomar la foto. El contexto es que no nos conocíamos, guerrilleros y periodistas. Entonces, ahí disparé esta imagen que sintetiza ese momento. El fotoperiodista, y aquí hay una diferencia fundamental entre el pasado y el presente. En aquella época usábamos negativo, usábamos película blanco y negro, no traíamos pantallas digitales, 1994. Y ellos tampoco sabían dónde publicábamos y ni quiénes éramos. Son segundos en el que dos mundos se encuentran y tienes que ser asertivo, respetuoso, mantener la serenidad para lograr una imagen así. Y ahora te muestro esta otra imagen, es de un caso muy connotado acá en Estados Unidos de O.J. Simpson. Esta es una tapa de Time Magazine y fue Sí. altamente criticada porque hubo un esfuerzo deliberado de hacerlo ver más siniestro de lo que realmente era, ¿no? E incluso tildado de racista esta tapa y muchos piensan que la tenían ahí, pero no mostraban la veracidad de quién era el sujeto de esta investigación, de este crimen en esa época tan sonado en este país.
Mira, en México acuñamos una frase que es muy buena para el tema de la sospecha. En Estados Unidos el sospechosismo sobre todos los temas raciales o cuando se enfrentan a un tema donde un negro está involucrado, me parece que le ponen demasiadas capas de interpretación. No sé qué haya hecho el Time en ese momento, no conozco a la gente de la revista de aquel entonces, pero sí recuerdo el caso porque yo estaba en Chicago cuando eso sucedió y desde Chicago pude ver las noticias y vivirlo en Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con gente de color se vuelve sospechoso. Si lo clarearon, si lo blanquearon o no, forma parte de un debate que es exclusivo de Estados Unidos y de los medios de Estados Unidos. La verdad es que en México no tenemos esos debates porque, primero, no hay gente de color en México y aunque tenemos distintas tonalidades, nos mantenemos en un rango muy, pues digamos que muy estable por el mestizaje y muchas cosas de nuestra propia historia. Entonces aquí no tenemos esos temas. Allá sí me parece que traen arrastrando históricamente el tema con justa razón de la segregación y de otras cosas del tema del racismo. Ese es un gran cáncer que tiene Estados Unidos y me parece que de ninguna manera debería reflejarse en los medios. Es decir, las fotografías tienen que publicarse tal como son. La manipulación sobre la imagen en cualquiera de sus presentaciones hace un gran daño a la sociedad. Hoy en día tenemos una capacidad de manipulación en redes sociales que vuelven de risa lo que pasó con O.J. Simpson. Hoy somos capaces, los medios y los usuarios de redes, de mentir con la mejor tecnología. Imagen, video, audio e inteligencia artificial. El gran problema de hoy es saber qué estamos viendo o qué de lo que estamos viendo es verdad. Hace muy poquito concluimos en México que los periodistas no solo tenemos que contar lo que sucede, sino que ahora nuestra segunda labor es contar lo que no está pasando. Porque las redes están llenas de cosas que no están pasando. Entonces, cuando llegas a un lugar, por ejemplo, Acapulco, se empezó a difundir en redes que no había ayuda, que el ejército detenía la ayuda de la Cruz Roja en la carretera, que bla, bla, bla. Al llegar al lugar, lo primero que tenemos que hacer cuando reportamos a los medios es lo que no está pasando. No era verdad que nadie te detenía en la carretera, no es verdad que no estaba llegando la ayuda. Ahorita tenemos un debate sobre los muertos. Tenemos oficialmente 48, 47 muertos en Acapulco. Alguien dijo que había 350 muertos. Alguien que dice que habló con un agente de una funeraria. Y ahorita la nota es, ¿son 350 o son 45? Bueno, oficialmente son 45. Pero la gente que siempre le gusta sospechar de todo dice son 350. ¿Y sabes qué? Yo siempre digo, no se pueden ocultar 350 muertos. Y dos, ¿dónde están las 350 familias, mamás, hermanos de esos que supuestamente están muertos? No existen. Entramos a una corta pausa y volvemos más sobre fotografía y periodismo. Bueno, estamos de retorno con Ulises Castellano desde la Ciudad de México. Ulises, quisiera comenzar preguntándote qué tarea, qué trabajo ha tenido el impacto más significativo en ti, en tu
de manera profesional y personal? Mira, sin duda el terremoto de la Ciudad de México en 1985, sobre todo porque era muy joven, tenía 17 años. No trabajaba para nadie profesionalmente, estaba en la preparatoria en México, pero sin duda ver la ciudad parcialmente destruida, lo que caminamos y lo que recorrimos, pues sí, lo recuerdo de una manera muy vívida y fue cuando decidí ser fotógrafo y ser fotoperiodista. Entonces, nada me ha marcado más que el terremoto a los 17 años. A lo largo de una carrera de casi, digamos, 30 a 35 años profesionalmente hablando desde entonces, obviamente me ha afectado más o mucho más en lo emocional después el tema de las guerras, coberturas como Sarajevo, Medio Oriente, y recientemente Acapulco, en Ciudad de México, en el sur del país. Todo te afecta, todo te marca, todo te hace cuidarte, pero reconozco que en esta última cobertura ya fui mucho más asertivo, ya fui mucho más concreto a lo que quería hacer, y hay una diferencia diametral. A ver, cuando yo hacía fotografía en el 85, traía una cámara Canon AE1 con negativo de blanco y negro. No voy a contar todo lo que ha pasado en casi 40 años, pero esta última cobertura de Acapulco la hice con dron. Es un cambio radical. Desde la fotografía de tierra con blanco y negro, fotografía analógica, hasta lo digital con dron, más redes sociales. Es un cambio muy fuerte y todo eso ha marcado, por supuesto, mi personalidad y mi carrera. Muy interesante, gracias. Habíamos hablado de contextualizar la situación que estás fotografiando. ¿Cómo se aseguran los profesionales que sus fotografías transmitan la profundidad y los matices de escenarios tan complejos? Cuéntanos un poquito sobre esa fotografía, por favor. Sí, fíjate que es una imagen de 1985 en la Ciudad de México, en un desplome que hubo, me parece recordar que cerca de la colonia Roma en México, y la gente en las primeras horas estaba siendo parte, digamos, del equipo de rescate de otras personas que quedaron atrapadas. Eso que se ve ahí, donde está parado este sujeto, cada uno de esos, digamos, rectángulos de concreto son pisos, 3 pisos que se convirtieron en un sándwich, y la gente empezó a rescatar a la gente. Lo que aprendimos del terremoto 85 y que se mantiene vigente en México es el tema de la solidaridad alrededor de un desastre. Y ahora una fotografía del famoso fotógrafo James Natchwe, y es precisamente de Ruanda. Cuéntanos qué ves en esa fotografía. Mira, James Natchwe vive precisamente en tu ciudad, vive en Nueva York. Yo lo admiro mucho en lo personal, lo conocí en Francia, en Perpiñán, hace 20 años. Antes de los ataques a las Torres Gemelas, lo conocí en el 2001, en septiembre de 2001, días antes de los ataques a las Torres Gemelas. Natchwe es un gran fotógrafo, quizá es uno de los mejores fotógrafos documentalistas y de guerra que hay vivos en el mundo en este momento. Esa imagen la conozco perfecto y todos aquí en México sabemos de ella, los que nos dedicamos al fotoperiodismo. Y James lo que hace es retratar el rostro, el perfil de la barbarie desde un punto de vista estético. Sé que soy horrible, barbarie con estético, pero es precisamente lo que hace Natchwe. Es un chico que fue atacado con machetes, como espadas, digamos, en la cabeza y en la cara, en aquella matazón que hubo en aquel entonces, donde murieron más de 1 millón de, ya no sé si de tutsis o de hutus, pero al final murieron 1 millón de africanos en ese caos.
Y esta imagen sintetiza muy bien la barbarie de la que somos capaces los seres humanos, en este caso, en el siglo XX. Pero somos capaces de eso y más en el siglo XXI, y claramente estamos viendo hoy los conflictos en Ucrania, el conflicto palestino-israelí, somos capaces de cualquier barbarie en el propio siglo XXI. Bueno, gracias por ese comentario. Tú te habías referido a los fotoperiodistas profesionales y a los ciudadanos que capturan eventos en sus teléfonos generalmente. Eso no va a desaparecer. Los teléfonos tienen mejor calidad, tienen cámaras aceptables. ¿Qué recomendación darías tú a los que toman fotografías de momentos muy dramáticos, de aquellos que están presentes porque circunstancialmente son testigos de una situación extraordinaria? Mira, siempre ha habido testigos de la historia, pero hoy la gran mayoría tiene un teléfono celular. No soy nadie para recomendar, pero si alguien está viendo este video en el presente y en el futuro y nunca le ha tocado un incendio, un bombazo, una guerra, probablemente crea que no le va a pasar nada, pero le va a pasar cualquier día, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, los tiroteos que suceden aquí y allá. Digo, mi recomendación primera es póngase a salvo. Pero si después de ponerse a salvo pueden grabar, porque además nadie toma fotos en ese momento, toman video. Nadie agarra el teléfono y se pone a hacer fotos. Hacer fotos es más complicado. El video es sencillo, lo pones y grabas. Si lo van a hacer, háganlo bien, mantengan la firmeza del teléfono. ¿Cuántas veces vemos un video de alguien que está presenciando una balacera y cuando oye los balazos cerca, prefiere asomarse personalmente y bajar el teléfono, y todos los demás dejamos de ver lo que estaba viendo? Yo sé que es difícil. Eso es lo que hacemos los profesionales, mantenernos firmes. La gente no tiene por qué saberlo, pero si ya van a grabar, manténganse firmes. Van a tener un mejor video. Los medios corporativos, la televisión, incluso los portales se los van a agradecer muchísimo. Ojalá algún día, además de hacer un buen video, alguien de los medios les pague por hacer eso. Bueno, muchísimas gracias. Es un muy buen consejo. Tú estás interesado en preparar fotógrafos en todas las áreas y desde luego fotoperiodistas, y y diriges una organización llamada Zona Cero, donde enseñas fotoperiodismo a nivel internacional. Cuéntanos quiénes son tus estudiantes y qué es lo que tú quieres impartir fundamentalmente en esas clases. Mira, Zona Cero, y la página es zonaceromexico.com, nació en la pandemia, cuando estábamos todos así como ahora en el Zoom. Y abrimos clases de periodismo, de fotografía, de literatura, de cine, de storytelling, con profesores. Y digamos que la novedad a partir de la apertura de Zona Cero fue que efectivamente teníamos gente, pero no solo en la Ciudad de México, sino que en todo lo que significa hablar español. Y entonces, claro que los alumnos, el 75%, desde la perspectiva mexicana, son internacionales. Tenemos gente de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, mucha gente de Estados Unidos que habla español, y gente que habla español que está en Europa, mucho español también. Y tenemos una plataforma que se convirtió en una plataforma educativa que nace en México, pero que le da clases, diplomados, talleres a una comunidad que habla español, que normalmente no tenía acceso a ciertos personajes, porque lo que nosotros traemos es a personajes del mundo
del mundo mediático profesional y lo ponemos en la plataforma. Entonces la gente en Madrid, en La Paz, en Buenos Aires, en Santiago, en Ciudad de México, en Nueva York, en Los Ángeles, tienen acceso a ellos mediante clases de 2-3 horas los fines de semana. Bueno, muchísimas gracias. Y ahí en la pantalla hemos visto el website. Así que los invito a todos a investigar y, bueno, ver de qué se trata y participar. Finalmente, al cierre de esta entrevista, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que sabes ahora como profesional con mucha carrera y muchos kilómetros que hubieras querido saber al inicio de tu caminata profesional? Saber tener más serenidad y paciencia de la que tuve antes. Antes entraba a los conflictos mucho más ansioso para hacer las cosas, para buscar lo que quería, y me generaba mucha frustración. En esta última cobertura que hice en Acapulco, a los días del huracán y ahora que he vuelto, vuelvo con mucha serenidad y ya sé exactamente, o por lo menos creo saber, más precisamente lo que quiero registrar y hacer. Esa serenidad no la tenía a los 20 años. Ulises, ha sido un gusto tenerte acá en el ADN de las noticias. Espero que vuelvas nuevamente, eres amigo ya del programa y aprecio muchísimo tu perspectiva y tu carrera profesional. Ha sido un verdadero placer. A tus órdenes. Y gracias por acompañarnos en este viaje de información y diálogo. Hasta que nos volvamos a encontrar, manténgase verdaderamente enterado. Así hemos llegado al final del ADN de las noticias. Nos vemos en nuestra próxima edición.